Platicábamos en la primera hora de este espacio con Adrián Levarón sobre el asesinato de quien fuera el candidato del Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cajeme en Sonora, Abel Murrieta. Si no escucharon la entrevista, no se la pierdan. Más adelante en redes sociales les compartimos la liga para que puedan escuchar todo lo que él dijo. Pero para verlo y entenderlo desde otro punto, nos acompaña Víctor Hernández, quien además de repente tenemos el honor de que también sea parte de la Mesa Ciudadana, experto en temas de seguridad. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, a tus órdenes. Bueno, pues ¿cómo leer esto? A ver, en un entorno en donde el asesinato de candidatos a presidencias municipales parece lo común. A mí me gustaría empezar, Pam, hablando muy en particular del contexto de inseguridad de Cajeme. Cajeme, al menos desde hace 2 años, se encuentra asolado por la lucha criminal entre dos grupos, los Trinis y los Salazares, que son células del cártel de Sinaloa y del cártel de los Beltrán Leiva. Tú recordarás que a finales de los 90, principios de los 2000, estos cárteles eran aliados, y es precisamente cuando se rompe esta alianza que uno a uno empezarán a caer abatidos o detenidos los hermanos Beltrán Leiva en una guerra que terminará por ganar el cártel de Sinaloa. Hay un tercer grupo con presencia registrada en Cajeme, que es el Cártel Jalisco, y este cóctel, esta receta para la tormenta perfecta, ha generado una ola de violencia imparable en Sonora. Por puro monitoreo de fuentes abiertas sabemos que Ciudad Obregón tiene un promedio de 3 homicidios diarios, que puede no sumar a mucho, pero súmalos al mes, al semestre, al año, y es una situación que rebasa a cualquier policía y a cualquier fiscalía. Y de hecho hay que recordar que hace un par de semanas los policías municipales de Cajeme presentaron un amparo para que la federación se hiciera cargo de la seguridad pública. En otras palabras, la policía de Cajeme tiró la toalla, dijo ya no podemos, nos están poniendo en peligro al enfrentar a estas organizaciones criminales sin el equipo y sin el armamento suficiente. Y lo que es trágico de este amparo es que a pesar de que ya hay presencia de la Guardia Nacional en Cajeme, no solo no ha tenido efectos en la incidencia delictiva, sino que además les ha traído problemas adicionales. Tú recordarás este video de un grupo de marinos con su banda de Guardia Nacional extorsionando a un presunto delincuente, ¿no? Al parecer, como que le cobraban una cuota para permitirle operar, y están los videos de cómo en repetidas ocasiones van a buscar a esta persona para exigirle la cuota, y en ese sentido, ya de por sí el municipio de Cajeme estaba pasando por una situación muy complicada. Este asesinato es muestra de que el famoso plan de protección de candidatos que había propuesto el presidente López Obrador no está funcionando, y de hecho es algo que comentamos en este espacio. Fue un programa muy vago, que nunca se indicó. Oye, pero ¿existía y se implementó o solo se mencionó en la mañanera? Y lo que es trágico es que al final vemos que en este caso concreto pues no hubo quien estuviera acompañando al candidato. Y en ese sentido, y bueno, te acordarás que era un programa polémico porque incluía a la UIF, ¿no? Que parecía más bien que era un nuevo programa para investigar y intimidar candidatos más que para protegerlos. Y también pensemos que la austeridad republicana le dio en la torre al presupuesto para la protección de funcionarios que todavía lo necesitaban años después de concluir su encargo. Un secretario de Seguridad Pública, un exfiscal, anteriormente tenía el derecho a tener una escolta, precisamente porque muchos grupos esperaban a que acabaran su encargo para poder acercarse a ellos. Entonces, esto es algo que hace agua por muchos lados, y que sin duda la federación tiene mucha responsabilidad. Y te digo, la verdad es que las propias autoridades del municipio de Cajeme ya están contra las cuerdas por la situación de inseguridad que se les ha desbordado. Híjole, a ver, aquí me preocupan muchas cosas en sí. Un asesinato a un candidato, más allá del contexto en el que nos dices, Adrián Levarón decía, no se distraigan, ¿no? Estos son grupos de la delincuencia organizada peleándose en las plazas. En realidad lo que ellos quieren es a los directores de la policía, gane el candidato, gane. ¿Qué pasa después? Es este sujeto con las particularidades que tenía, pero pues no es el primero. ¿Qué esperamos después del proceso electoral si vemos ese nivel de cooptación por parte de la delincuencia organizada? Lo que está en juego, Pam, en este proceso electoral es precisamente la autenticidad de la elección, porque si es la propia delincuencia la que a través de estos actos de intimidación elimina
opciones o posibilidades de transformación de la política de seguridad o del desempeño de un municipio, al final ya no es la ciudadanía la que está llevando las elecciones a buen puerto, sino que es la delincuencia. Ha sido en eventos muy focalizados, es decir, no podríamos decir que todos los municipios están en esta situación, pero aquí el dilema, Pam, es ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿cuántos municipios tenemos que tener esta situación para que lo reconozcamos como el problema que es? Y no hay que olvidar la definición técnica de terrorismo. Un acto de terrorismo es un acto de violencia con un fin político. Y la única razón por la que en México no le hemos querido reconocer esta etiqueta a ciertos grupos criminales es porque no queremos una intervención de los Estados Unidos. Pero la propia familia Levarón, en reconocimiento de que las autoridades mexicanas estaban rebasadas, tuvo este acercamiento con las autoridades de Estados Unidos, y el propio Donald Trump sugirió la posibilidad de que ciertas organizaciones criminales mexicanas fueran consideradas grupos terroristas. Entonces, yo aquí el problema que veo es cuántas elecciones más o cuántos candidatos más tienen que pasar para que reconozcamos la dimensión de este problema, y la realidad es que el único mecanismo que podría proponer la Cuarta Transformación para resolverlo, que es la Guardia Nacional, al menos en Cajeme no está funcionando. No hay evidencia estadística de que su presencia esté reduciendo el crimen en Sonora. Tenemos este caso vergonzoso de marinos extorsionando a una persona en absoluto abuso de autoridad, y además hay que recordar que hubo otro asesinato importante de violencia política el año pasado en Ciudad Obregón, que fue el asesinato del presidente de Medios Opson, uno de los medios más importantes de Sonora, y te insisto, es una localidad que estaba en la tormenta perfecta y que ni siquiera la presencia de la Federación ha logrado aliviar esta crisis de inseguridad. Oye, es la segunda vez en esta semana que escucho el término sobre la necesidad de sembrar terror. Es que incluso hasta la palabra decirles, ¿no? Terrible. Y lo dices tú en esta conversación, y lo dijo esta semana una de las madres que marcharon afuera y que estuvieron también afuera de Palacio Nacional, de este grupo de madres que se dedican a buscar a sus desaparecidos, y le preguntaba qué explicación se daban a lo que estaba pasando, ¿no? O sea, porque además decía, es que estamos detectando que el perfil son pues jóvenes estudiantes o profesionistas que tienen una carrera, que tienen un trabajo, se están llevando a médicos, se están llevando a ingenieros y los están desapareciendo. Y la respuesta de esta señora fue muy parecida a lo que nos planteas ahorita, Víctor: sembrar terror, no hay otra. Hay toda una discusión conceptual entre cómo distinguimos un fenómeno de delincuencia organizada frente a un fenómeno de terrorismo. En principio, la definición técnica de delincuencia organizada, al menos para estos efectos de distinguirlo del terrorismo, es una asociación que tiene un fin de lucro, es decir, que los actos delictivos que se cometen son para obtener una ganancia económica. El terrorismo, en cambio, suele venir acompañado de una reivindicación política, y la razón por la que se ha tenido mucho cuidado en utilizar ese término para describir el caso mexicano es que muchas veces el término terrorismo se utiliza por regímenes autoritarios para designar así a sus enemigos políticos. Pensemos en el gobierno ruso, pensemos en el gobierno de Siria, Bashar al-Assad, ¿no? Dependiendo de la narrativa o dependiendo de quién es el vencedor de determinado conflicto, algunas personas pueden ser consideradas héroes o terroristas. Pero la realidad es que al menos parecía en México que antes el uso de la violencia o la cooptación de las autoridades era meramente instrumental, es decir, no es que hubiera un proyecto del narcotráfico de apoderarse de México, sino que simplemente se sobornaba o se intimidaba bajo el pretexto de que se facilitaran las operaciones. Pero ya este tipo de momentos de violencia política, este caso espantoso de los 3 jóvenes que fueron secuestrados en sus casas en Jalisco y que supuestamente los confundieron y que de todas maneras aparecieron muertos al poco tiempo, son actividades de control territorial, pero ojo, hay que tener cuidado. Emprender una operación de contraterrorismo o emprender una operación de contrainsurgencia no es llegar a la Porfirio Díaz con el discurso de mátenos en caliente, porque precisamente lo que ocurre en México es que muchas veces los grupos de la delincuencia tienen más popularidad y más legitimidad que las propias autoridades legalmente constituidas, de tal forma que cuando uno emprende este tipo de operaciones, lo que está haciendo muy en el fondo es un concurso de popularidad y un concurso de legitimidad.
es decir, estás mejor conmigo, estás más protegido conmigo, pero en este momento estamos perdiendo esa lucha de popularidad, porque el narcotráfico es quien cobra impuestos, quien provee de seguridad, quien resuelve las carencias sociales, y hoy en día, si quisiéramos emprender esta campaña de mátenlos en caliente, acabaríamos de erosionar la poca credibilidad que le queda al Estado mexicano. Uf, pues no hay para dónde. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos y por darnos este punto de vista sobre esto que además, pues parece que nada más nos salimos. Hasta luego, Pa. Muchísimas gracias y le mando un gran saludo a nuestro auditorio. Gracias, muy buenas noches.